Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta conferencia acerca de NeuroDig. Mi nombre es Eli Enrique Ojeda. Quizás muchos no me conozcan. Yo soy psicólogo y psicoanalista. También trabajo junto con la doctora Lina Portillo en la investigación de nuevas terapéuticas naturales, holísticas. Atendemos pacientes con diversas enfermedades como autoinmunes. Y bueno, cuando creíamos que nada nos podía sorprender de nuevo, aparece NeuroDig y tenemos el honor de tener aquí al creador de NeuroDig, el ingeniero biomédico e investigador Sergio Cruz Meseguer. Les voy a platicar un poquito acerca de su currículum y después le voy a dar la palabra para que pues nos explique todo esto de NeuroDig que nos interesó tanto a nosotros y seguramente a ustedes. El ingeniero Sergio Alberto Cruz Meseguer es egresado de la carrera de Ingeniería Electrónica con especialización en biomédica del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Occidente de la ciudad de Guadalajara. En 1984 realizó su trabajo de tesis profesional sobre electroestimulación en el cuerpo humano, llevando 3 diseños propios hasta su comercialización con aplicaciones en neurorehabilitación psicomotriz. Desde 1990 ha desarrollado y presentado múltiples trabajos de investigación científica sobre psicofisiología, neurorehabilitación y factores neurotróficos en congresos internacionales en Estados Unidos de Norteamérica, Cuba, Italia, Australia, Inglaterra, México, Japón y España, los cuales pueden ser consultados en el sitio web de NeuroDig, que es www.neurodig.com. En 1991 fue diplomado en neurofisiología clínica por la Universidad de Guadalajara. En 1995 desarrolló y dirigió la construcción de un equipo de neurometría digital como asesor de proyectos de tesis profesionales de las carreras de Ingeniería Electrónica, Biomédica y Sistemas Computacionales del ITESO. Actualmente, él es director de NeuroDig, institución especializada en el diagnóstico psicofisiológico y la neurorehabilitación funcional. Y bueno, sin más dilación, aquí está el ingeniero Sergio Cruz. Hola Sergio, ¿qué tal? Tardes. Tardes. Gusto en saludar a todos los asistentes. Les agradecemos su atención y su presencia en esta conferencia virtual. Vamos a compartir la pantalla para empezar con la conferencia. Ahí está, se ve. Perfecto, muy bien. Como ya comentó Eli, NeuroDig es una institución dedicada a la valoración y rehabilitación de las disfunciones neurológicas en general. Cuenta con 32 años de investigación científica, un poco más, y experiencia clínica en el área de la rehabilitación funcional de los siguientes problemas, condiciones y padecimientos. Recalco este concepto. Todos estos padecimientos que estamos viendo aquí y que veremos hasta llegar a las personas sanas, son padecimientos que hemos tratado, números muy considerables de cada caso, y hemos acumulado esta experiencia clínica que nos sustenta, ¿verdad? Muy bien. Vamos a empezar con las disfunciones superficiales que mayormente se dan en niños, como la hiperactividad, el déficit de atención. No son prohibitivos o solamente se presentan en niños, sino que también cuando el niño crece y se vuelve adolescente o adulto, pues puede seguir presentando este tipo de problemas, ¿verdad? El déficit de atención impacta muy tremendamente el desarrollo, porque si no atiende el niño, no recibe la información, no se alimenta su proceso mental, no tiene conclusiones válidas o de utilidad para su adaptación al medio que lo rodea. Entonces,
pues es un problema muy impactante para el desarrollo. Los problemas del lenguaje, básicamente, en sus dos vertientes, que es el lenguaje comprensivo y el lenguaje expresivo. El retraso en el desarrollo puede ser en alguna función o, como se ve en la parte derecha, en las disfunciones profundas, pues el extremo del retraso del desarrollo, pues es el retraso en el desarrollo generalizado, que es cuando todas las funciones, absolutamente todas, están afectadas por el retraso. Entonces, se presentan tarde y no se completan normalmente. La irritabilidad o llanto fácil, ¿verdad? Niños que casi siempre están llorando, por cualquier cosa lloran y luego es muy difícil calmarlos. La depresión o llanto frecuente y sin razón, pues cuando el niño generalmente está triste o sombrío, no está contento, no disfruta y también pues fácilmente llora, ¿verdad? El insomnio puede ser de cualquier frecuencia y de cualquier incidencia. Como disfunción profunda, pues es el insomnio constante. Hay niños que no duermen bien ninguna noche, ¿verdad? Hemos tratado niños que la mamá le decimos, ¿cuántas noches a la semana duerme bien? No, nunca duerme bien. Todas las noches se despierta y todas las noches llora. Eso es terrible para el descanso y la repoblación de neurotransmisores en el cerebro, ¿verdad? Cuando uno no duerme bien, pues obviamente se siente muy mal, indispuesto al otro día. La dificultad para socializar es también una disfunción frecuente. La agresividad, las ausencias y los espasmos que ya forman parte de la actividad paroxística, que cuando la cosa se pone más grave se convierten en crisis convulsivas. Falta de control de esfínteres, más allá de los, vamos a decir, 3 años, el niño ya debe empezar a controlar sus esfínteres o antes, ¿verdad? Y pues es frecuente también que cuando tienen problemas de retraso en el desarrollo de los niños, está afectado este control voluntario de los esfínteres. El niño cumple 5, 6, 7, 8, 10 y no controla esfínteres en la noche y algunas veces ni en el día, ¿verdad? Problemas visoespaciales y visomotrices, que explicaremos un poco más en detalle adelante, que son problemas que le impiden al niño apreciar los detalles de lo que ingresa por su vista y le impide coordinar los movimientos basado en esa detección definida de lo que ve. Inmadurez de la personalidad, temor injustificado, ¿verdad? Y indefinición de la personalidad, escaso autocontrol o mal comportamiento y bajo rendimiento escolar. Muy bien, como parte de las disfunciones profundas, mencionamos la hiperquinesia por diferenciar el término con la hiperactividad. Para una hiperactividad extrema, cuando el niño simplemente no hay forma de controlar. Incapacidad para fijar la atención. Uno es el déficit, que es una atención pues pobre, deficiente, y la incapacidad pues simplemente, por ejemplo, en los niños autistas profundos, pues simplemente no pueden fijar la atención ni un momento. Lenguaje no funcional o ausente, también problemas de lenguaje, pues un lenguaje limitado, pero el lenguaje no funcional o ausente, pues es simplemente no hay lenguaje, ¿verdad? El autismo tiene muchos diferentes grados y manifestaciones según las funciones que afecta mayormente, pero siempre conlleva una disfunción severa en la capacidad de comunicarse en el lenguaje y en la socialización. El síndrome de Asperger, que está de moda, es el autismo de alto rendimiento, que se llama, porque los niños tienen lenguaje, y frecuentemente funciones que están por encima del 100%, o sea, mayormente desempeñan mejor que un niño normal, por ejemplo, en cuestión de memoria visual o memoria auditiva, pero el problema es que no lo pueden controlar voluntariamente, esa super habilidad que tienen o super habilidades no las controlan y las usan cuando las necesitan. Entonces eso hace que sean ciertamente, pues un tanto no útiles para ellos, ¿verdad? Funcionalmente hablando.
El retraso generalizado del desarrollo que ya mencionamos, cuando están atrasadas todas las funciones del niño, la irritabilidad sensorial, frecuentemente auditiva en los niños autistas, pero puede ser otro el sentido que está hipersensible o hiposensible por debajo de lo normal. O sea, es una alteración vamos a decir, en el nivel o el volumen de la percepción, vamos a llamarle así. Las fobias o miedos inexplicables, los terrores nocturnos, el insomnio constante, la incapacidad para socializar, esta va a veces junta con las fobias y miedos inexplicables. Por ejemplo, hay niños que les da miedo la fiesta, no los pueden llevar la mamá, el papá a las fiestas porque le tienen miedo a los payasos, a las palomas, a la música fuerte, al ruido, a la algarabía de los niños jugando. Entonces, imagínense qué triste, el niño se estresa y se pone mal con el ambiente que predomina en una fiesta. Entonces, pues eso está triste, ¿no? Limita mucho su capacidad de socializar y desarrollar pues una comunicación en en el ambiente de los niños, ¿verdad? En el juego. La autoagresión, que es, vamos a decir, un extremo del niño que es agresivo, luego ya se vuelve a veces agresivo consigo mismo. Entonces hay que protegerlo para que no se haga daño él mismo. Las crisis convulsivas, que es propiamente la epilepsia, el síndrome de Down, que es un defecto genético que produce alteraciones en la producción de muchas sustancias normales en el cuerpo, entre ellos los factores neurotróficos. Y entonces hay un atraso en el desarrollo cognitivo que afecta pues severamente al niño con síndrome de Down. En el primer año de vida es prácticamente normal su tasa de desarrollo, pero del segundo en adelante se empieza a atrasar. Y en el caso más común de síndrome de Down, ya cuando el niño tiene unos 8 años, pues ya tiene un 40% de tasa de desarrollo, porque ya lo hace, está en una desventaja muy grande frente a niños que tienen su misma edad para desarrollarse. Enseguida mencionamos la deficiencia mental, que es, vamos a decir, como un retraso generalizado del desarrollo, pero severo. De manera que el coeficiente de desarrollo de las funciones mentales superiores está por debajo del 40%, 30% para abajo, ¿verdad? Entonces el niño está en franca desventaja para todo lo que respecta a aprendizaje y desarrollo, socialización. Enseguida, la parálisis cerebral, que es un padecimiento que afecta mayormente las habilidades psicomotrices, porque se daña principalmente una estructura subcortical que se llama tallo cerebral y que coordina gran parte del movimiento y la relajación de todos los músculos del cuerpo. Y pues cuando hay un daño en el tallo cerebral, casi siempre aparece un síntoma que es la espasticidad o una tensión involuntaria que el paciente que padece esto no puede controlar. Y enseguida, algunas enfermedades degenerativas y la progeria, que es una enfermedad muy rara en donde se presenta una vejez acelerada en la infancia. Entonces, vamos a ver un poco más acerca de los factores del bajo rendimiento escolar, que es un problema bastante común y que igual impacta muy severamente el desarrollo del niño. La hiperactividad y atención dispersa, aunque son dos disfunciones diferentes, casi siempre van juntas porque ambas funciones, la que nos hace que no estemos muy inquietos es una función de autocontrol que está alojada, localizada en la corteza frontopolar mayormente, y que esta misma corteza frontopolar es la que se encarga de la integración de la información, la conciencia, ¿verdad? La conciencia y la voluntad residen ahí. Entonces, cuando se pierde un poco ese control consciente y voluntario, falla la atención y generalmente hay este síntoma de la hiperactividad. Entonces, por eso mayormente van juntas y hacen que el niño difícilmente fije la atención y no recibe entonces la información, ¿verdad? Es el problema más básico de aprendizaje. Conlleva a un problema de aprendizaje.
Si no atiende, no recibe, si no recibe, pues no aprende. Ahora, cuando el niño sí pone atención, pero no comprende lo que escucha, ve o lee, entonces podemos hablar de un problema de deficiente integración de la información o comprensión del lenguaje, ¿verdad? Por eso dice ahí lenguaje comprensivo, o deficiencias en el proceso del pensamiento, que es propiamente lo que da origen al aprendizaje. Entonces, la tercera situación se da cuando el niño sí fija la atención, sí escucha, sí lee, sí aprende, porque después de que le dimos la explicación, él repite las respuestas correctas, sí aprendió, pero al corto tiempo, vamos a decir al día siguiente, a los 2, 3 días, a la semana, cuando llega el examen, parece que no aprendió nada, no recuerda nada, como si no hubiera aprendido. Entonces, cualquiera que sea la situación de un niño que constantemente sale mal en sus calificaciones o tiene mala conducta, pues los resultados son los siguientes: baja su autoestima y su motivación, se vuelve inhibido, inseguro, rehúye a asistir al salón de clases, a participar, a estudiar y pues a aprender, ¿no? Y esto va a hacer que lo clasifiquen, lo aparten del grupo de los niños normales, y entonces este niño tiene un problema de conducta, ¿no? Y la mala conducta pues es básicamente que como no entiende lo que está pasando cuando está explicando la maestra, pues entonces se aburre y se pone a hacer otras cosas, ¿verdad? Eh, Platica, distrae al compañero, juega, otra cosa, lo que sea. Y entonces se relega a este niño y se frustra. Hay generalmente castigos, los compañeros se burlan de él. Y entonces esto va siendo un problema, generando un problema psicológico adicional de autoestima, baja su autoestima y él se vuelve o introvertido o extrovertido en la forma de ser agresivo, por lo cual tiene grandes dificultades para ser aceptado y poder socializar, ¿verdad? Si llega y no se acopla y aparte es agresivo, pues nadie lo quiere en el juego, ¿no? No solamente la maestra lo castiga y lo relega, sino también sus compañeros. Y termina desadaptado y considerándose a sí mismo tonto, malo, diferente a los demás. Y esto es la semilla, el nacimiento de aberraciones psicológicas o psiquiátricas en la juventud o en la edad adulta, que pues luego los vemos desembocados en eventos de estos sangrientos como en Estados Unidos, que aparte hay muchas armas en las casas y pues ahí tienen el resultado. El niño está muy enojado y toma el arma del papá y va a cobrar venganza a la escuela. Retraso generalizado del desarrollo, pues ahora hablamos del detalle que las funciones sí se presentan, pero siempre tarde. El niño levanta tarde la cabeza, gatea tarde, camina tarde, habla tarde y nunca lo termina de hacer bien al 100%. Entonces, obviamente esto hace que tenga una limitación muy importante cuando se trata de avanzar en los grados escolares. Entonces, ahora hablamos del autismo, que es una condición que incapacita a quien la padece para establecer una buena comunicación. Básicamente hay un defecto en la formación o la integridad o la maduración de las vías intercorticales que comunican las diferentes partes de la corteza cerebral, y que debido a esto el niño no integra la información, no puede relacionar los datos con lo que algún día aprendió y no integra de manera que no saca conclusiones. Su proceso del pensamiento está incompleto y no se adapta, ¿verdad? No se comunica y no se adapta. Tiene problemas para intercambiar información con los demás y eso lo limita en su adaptación y no puede responder adecuadamente al entorno, ¿verdad? No se acopla al entorno. Esto limita importantemente el aprendizaje, la socialización y el desarrollo del niño, obviamente, ¿verdad? Los problemas visoespaciales y visomotrices, pues básicamente son dificultades o deficiencias en la apreciación de tamaños, formas, colores, distancias, movimientos de los objetos y velocidades, que pues limitan para que el niño realice funciones coordinadas entre la vista y el movimiento, que son propiamente las funciones visomotrices.
en donde no se integra esta información y obviamente no coordina el movimiento adecuadamente. El movimiento fino, que es básicamente el de los dedos de las manos, y el grueso, que es el de las partes del cuerpo, los brazos, las piernas, correr, brincar, saltar, y todo esto que es movimiento coordinado de todo el cuerpo. La epilepsia, vamos a hablar de que es una manifestación clínica crónica causada por cambios repetidos en la función electroquímica cerebral debido a alteraciones básicamente estructurales en la red neuronal. Por de cualquier origen, pero se produce un daño en la red neuronal. Y esto hace que primeramente los impulsos bioeléctricos pequeñísimos que circulan por las redes cuando están íntegras, cuando se rompen, entonces se salen de su curso. Primera cosa importante. Esos pequeños potenciales eléctricos se pueden reunir, dependiendo de cuántas fibras estén rotas, se reúnen los potenciales que se fugan y forman un componente más grande, eléctrico, que se llama paroxismo, y propiamente integra la actividad paroxística, que es precursora de la epilepsia. Vamos a decir que la actividad paroxística es una actividad anormal que cuando está por debajo de cierto umbral no produce una manifestación externa o produce manifestaciones limitadas, no incapacitantes como las ausencias y los espasmos. Pero luego ya si cruza ese umbral, pues entonces ya ese impulso o ese paroxismo produce como un escalofrío que corre por toda la corteza y entonces produce una convulsión, que ya tiene movimientos involuntarios y frecuentemente pérdida de la conciencia y así, ¿verdad? Bueno, muy bien. Vamos entonces a hablar ahora de las condiciones y padecimientos o problemas funcionales en adultos que hemos tratado en estos últimos 32 años. Los accidentes vasculares cerebrales, primeramente los mencionamos por ser muy frecuentes en los adultos mayores. Y pues cada vez, ya no tan mayores, cada vez hay personas más jóvenes que tienen este tipo de complicaciones en los que se forma un coágulo en una arteria y la tapa. Esto es propiamente la embolia, ¿verdad? Se forma un émbolo, un coágulo dentro de la arteria o de la vena y tapa la circulación. Un derrame cuando se rompe la arteria o pues la vena es menos común, pero también sucede. Infartos isquémicos cerebrales, microinfartos que son a nivel de la microcirculación cerebral y que no incapacitan de golpe a la persona, pero sí le van quitando funciones, cosas que podía hacer el abuelito, pues de repente un día ya no las puede hacer. Una cosita y luego otra cosita y luego otra cosita y así van avanzando, ¿verdad? Y los aneurismas que son deformaciones, vencimientos de la pared arterial generalmente, y que pues hacen que esté débil esa parte y que con un aumento de presión, por ejemplo, pues se pueda reventar. Y entonces producirse un derrame, ¿verdad? Con un consecuente daño de las células nerviosas. Entonces, vamos entonces a los accidentes o traumatismos craneoencefálicos. Los golpes muy fuertes en la cabeza que obviamente afectan o dañan el cerebro. En la mayoría de los casos se ven afectadas funciones cognitivas o mentales superiores como la atención, el lenguaje, el aprendizaje, la psicomotricidad y todos los actos conscientes y voluntarios básicamente que realizamos con la corteza cerebral. Las funciones psicomotrices, movimiento fino y grueso, la atención obviamente, el lenguaje comprensivo y expresivo, la memoria de corto y largo plazo, el aprendizaje, las funciones somatosensoriales frecuentemente se alteran también y el estado de conciencia. Y conlleva casi siempre pérdida del control voluntario de los esfínteres. Ahora, estas complicaciones pues cuando la persona permanece muchos días hospitalizado o en cama por las secuelas de este traumatismo, entonces aparecen crisis convulsivas, pueden aparecer complicaciones pulmonares por exceso de mucosidades o flemas, incapacidad para manejar las secreciones, insuficiencia renal, digestiva, infecciones por sondas
instaladas para alimentar al paciente o para que orine o cosas así. Y el riesgo de la infección que puede aparecer en las escaras o llagas en la piel por estar mucho tiempo inmóvil, acostado, ¿verdad? Ahora, el trauma y la lesión medular, pues la medular es una lesión también de difícil evolución porque la médula está compuesta básicamente de axones, de neuronas motoras, que son difíciles de reparar. Entonces, hablamos de una sección parcial cuando el paciente generalmente sobrevive a esta lesión, porque cuando son parciales, secciones totales de médula, depende del nivel, pero sí son pues frecuentemente mortales, ¿verdad? Cuando la médula espinal se secciona parcialmente, se pierde generalmente el control motor y la sensibilidad del nivel de la lesión hacia abajo, ¿verdad? Y luego es muy importante entonces el tiempo que transcurre entre el accidente y el principio del tratamiento, porque los axones básicamente cuando se seccionan tienden a retraerse con el tiempo. Entonces se van apartando los extremos con el tiempo y eso hace mucho más difícil la rehabilitación. La eventual junta y reconstrucción de la vía para que vuelva a conducir los impulsos y vuelva a funcionar. La fisioterapia juega un papel muy determinante en la rehabilitación porque la fisioterapia es como producir unos impulsos y forzar a que la comunicación se mantenga y no se interrumpa, ¿verdad? Y eventualmente se recupere la que se perdió. Ahora, algunas enfermedades neurodegenerativas, vamos a decir las que progresan, ¿verdad? Progresivas, como la demencia senil, la enfermedad de Alzheimer, esas son, frecuentemente afectan a la corteza cerebral y ahí los suplementos alimenticios tienen un efecto mucho más predecible y más consistente, vamos a llamarle, que en otras que afectan estructuras subcorticales que generalmente tienen gran importancia en el movimiento, como son la enfermedad de Parkinson, las coreas, la esclerosis lateral amiotrófica y la esclerosis múltiple. Estas conllevan un grado más alto desde diagnosticarlas es más difícil y también tratarlas y también son más inciertos los resultados que se consiguen. En estas específicamente 4 enfermedades. La enfermedad de Parkinson, las coreas como la de Huntington, la esclerosis lateral amiotrófica y la esclerosis múltiple. La fibromialgia tiene un pronóstico más certero, más previsible y mejora bastante. Y la retinosis pigmentaria, a pesar de que hemos tenido pocos casos de retinosis pigmentaria, que es una muerte progresiva de las neuronas de la retina, entonces la persona empieza a tener huecos en la vista, como manchas, empiezan a aparecer como manchas sin color, sin figura, como manchas oscuras en la vista que empiezan a crecer y que eventualmente pues pueden llegar a dejar ciega a la persona, ¿verdad? Completamente, invidente. Muy bien. Los casos que hemos tratado han mejorado. Quisiéramos que no hubiera, pero en el caso de obtener información científica, pues se necesitan más casos para hacer investigación clínica y obtener resultados estadísticamente significativos para poder ponerle números al progreso que se logra. Padecimientos psiconeurológicos como la depresión crónica o distimia, la depresión aguda, la que hace crisis y entonces hay deseos de, por ejemplo, de autoagredirse, hacerse daño o inclusive quitarse la vida. Padecimiento bipolar, el, digamos, maníaco depresivo light, ¿verdad? ELI, podríamos llamarle así. Eli es el psicólogo, el experto en estas cuestiones psicológicas. La esquizofrenia, que también, pues su versión light es la paranoia, cuando la persona tiene ideas que no tienen sustento real. Y pues él piensa que la gente lo quiere afectar, lo quiere dañar o conspira contra él o cosas así, entonces está paranoico. Y si eso sube de grado, entonces ya la persona ya ve y escucha cosas que no están en la realidad. Eso ya es propiamente una esquizofrenia, ¿verdad?
La ansiedad, que también tiene su modalidad de la angustia, cuando la ansiedad está combinada con miedo, es una sensación de inquietud, de falta de reposo, como si algo fuera a suceder y en realidad no hay ningún evento por suceder, ¿verdad? Por decir algo. Crisis de pánico también es un evento que arrolla, ¿verdad? Se apodera de la persona porque la persona no puede, surge, a todos nos surge el miedo, es un sistema de alarma normal, ¿verdad? Del ser humano. Cuando hay un riesgo, pues entonces aparece allí el miedo a arriesgarse o a poder sufrir un daño, un percance o algo así. Pero esos miedos los controlamos gracias a la conciencia y voluntad que nos da la corteza frontopolar. Cuando la corteza frontopolar falla o el impulso emocional es muy fuerte, muy incontenible, entonces produce un miedo que crece y que la persona no puede controlar y entra en pánico, ¿verdad? Y en realidad lo que él teme no es real tampoco, no está sustentado en la realidad. Ahora, los trastornos del sueño pueden también conllevar terrores nocturnos, el cansancio crónico por desgaste prematuro o por la edad o por el estrés. El estrés, vamos a llamarle situaciones traumáticas de la vida o exceso de trabajo, no descansar suficiente, no dormir suficiente, no comer bien y trabajar demasiado durante periodos prolongados puede producir un daño neurológico. Igual un evento traumático de la vida. Antes se pensaba que pues era en cuestión solamente de ideas y de emociones, pero sí hay investigaciones científicas en animalitos de laboratorio a los que se les somete a estrés toda su vida. Ratitas experimentales. Se dividen en grupo control y experimental y las experimentales se someten a un estrés, un gato enfrente de la jaula todo el tiempo, entonces el animalito está asustado siempre, ¿verdad? O se le priva del sueño, no se le deja dormir, se le da menos alimento y así. Y luego cuando mueren, este grupo experimental se estudia, ambos, el control y el experimental, se estudia con histopatología clínica, cortes micrométricos de sus estructuras cerebrales y se ve que hay una gran pérdida de neuronas en el hipocampo y otras estructuras subcorticales y la corteza frontopolar en los animalitos que estuvieron sometidos a un estrés extremo. O sea, por conclusión, si la persona se expone a un estrés, una situación estresante extrema y prolongada, puede sufrir daños en el tejido nervioso. Aunque no se haya golpeado ni haya tenido un accidente vascular cerebral, pero hay un daño, una pérdida de neuronas y obviamente pérdida de capacidad Oye, cognitiva. Sergio, una pregunta o un comentario. Sí, Está muy interesante, sobre todo eh, todos estos padecimientos y condiciones. Un poquito más atrás hablabas del trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, etcétera, autismos y ahora todos estos padecimientos psiconeurológicos. Quiero nada más aclararme que estas consideraciones que tenemos ahora gracias a la investigación y Neurodig, no quiere decir que se cancelen, por ejemplo, los abordajes terapéuticos ni las consideraciones etiológicas, digamos, psicosociales, psicodinámicas, etcétera, sino que van de la mano. Eh, o quisiera que me comentaras, porque bueno, tenemos también, siempre hemos tenido el problema de los criterios absolutistas o unicistas, ¿no? sí, Entonces, todo se provoca por esto, todo es culpa de la mala crianza, todo es culpa de la genética, todo es culpa del ambiente o todo es culpa de X o Y, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir con respecto a esto? Porque estamos hablando en este momento de las distimias, de, por ejemplo, el padecimiento, la enfermedad bipolar, que es una consideración más bien
de la psiquiatría, etcétera, ¿no? Entonces, tienen distintas etiologías y formas de tratarse, pero ¿qué pasa con Neurodig? Siguen siendo válidas, como bien mencionas, los postulados, las teorías y todo lo que está, que contiene, ¿verdad? El conocimiento psicológico y psiquiátrico no se altera, sino más bien esto es como un agregado, y también, aparte de los problemas psicológicos y psiquiátricos, tenemos un problema tisular, ¿verdad? Una alteración en el tejido que subyace a las funciones, o que es la plataforma sobre la cual se instalan las funciones mentales superiores y emocionales también. Y entonces, sí es sujeto de mejorar un paciente que tiene un padecimiento de este tipo. Vamos a decir que la farmacología tiene previsto contener o controlar un cuadro agudo, ¿verdad? En un paciente, por ejemplo, que se sale de control cuando tiene una crisis de pánico o una epilepsia, una cosa así, una esquizofrenia. Claro, Pero vamos a considerar que el origen aparte del componente psicológico o psiquiátrico que está alterado, digamos, las ideas, ¿verdad? Y que están relacionadas con las emociones. Aparte tenemos que subyace un tejido que está también afectado en su integridad celular, vamos a llamarle así, o en el caso del sistema nervioso y las neuronas, pues en su integridad bioeléctrica, ¿verdad? Su función bioeléctrica se altera. Y se puede medir eso con los estudios neurofisiológicos y pues con estudios de investigación que conllevan este tipo de estudios post-mortem como la histopatología clínica, donde se confirma que sí hay mucho menos población de neuronas en el hipocampo del grupo que sufrió mucho estrés contra el que no sufrió estrés, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, encaja perfecto el concepto de que si tenemos unos factores neurotróficos que son capaces de incidir en la célula, en el tejido dañado, en el sustrato celular y producir una reactivación de la generación de células, de nuevas vías, de nuevas conexiones y de recuperación o instalación de las redes funcionales neuronales, estamos hablando de que desde abajo, desde el sustrato, podemos promover una rehabilitación, una reconstrucción celular que nos da la base para una rehabilitación funcional, ¿verdad? Y todo juega, ¿verdad? Las terapias y todo lo demás. O sea, no, como dijo Einstein, ¿verdad? Cuando expuso la teoría de la relatividad, dijo, yo no vine a negar lo que dijo Mr. Newton, ¿verdad? Las leyes de Newton, sino vine a agregar algo, ¿verdad? Que la relación entre los parámetros se cumple si se cumplen tales condiciones, pero si esas condiciones no se cumplen, entonces esa ley tampoco se cumple. O sea, hay una ley superior a esa que entonces se expresa, ¿no? Entonces, esto es algo así. Los avances neuroquímicos y de la neurobiología, vamos a llamarle así, eh, vienen a complementar el conocimiento que ya se tenía y el avance en la investigación psicológica y psiquiátrica, ¿verdad? Completando con el agregado de que sí hay una implicación también de los daños y las disfunciones en el tejido, físicamente en las redes neuronales. Y pues el beneficio de poderlas estimular para que se reparen y se reconstruyan y se rehabiliten, ¿verdad? Es fantástico. Y luego, por último, pues mencionamos ahí la migraña, la neuralgia del trigémino y las neuropatías periféricas como la lumbalgia ciática y tortícolis, que tienen también un origen neurológico y que hay un producto comercial específico para tratarlas que se llama Migrof y que al final de la conferencia les daremos el sitio web para que lo consulten y es muy interesante lo que se puede conseguir también con ese producto, que utiliza otra combinación de factores neurotróficos. Padecimientos fisiológicos, estos, vamos a decir que la última etapa de conocimiento y experiencia clínica que hemos desarrollado en los últimos 15 años, vamos a decir,
De los 32, pues más o menos por ahí, como ya tenemos más o menos unos 15 años que empezamos a notar que los pacientes que tenían problemas neurológicos y aparte tenían problemas fisiológicos como los que se nombran aquí, cualquiera de ellos o varios, presión arterial errática muy alta o muy baja, hiperlipidemia, colesterol y triglicéridos altos, diabetes, altos niveles de glucosa en sangre, insuficiencia cardíaca, renal, hepática, pulmonar o respiratoria y digestiva. Entonces, viendo los exámenes que frecuentemente integran el expediente del paciente, pues digamos que aparte de que mejoraba mucho el problema funcional, digamos, neurológico, sus parámetros fisiológicos se tendían a normalizar o se normalizaban completamente de manera que el médico tratante, el médico que prescribió medicamentos para controlar la presión, la hiperlipidemia, la diabetes, así, baja las dosis o elimina el medicamento porque ya está normal el parámetro. Entonces, esto es fantástico, ¿verdad? O sea, las posibilidades terapéuticas de esto son insospechadas. O sea, se beneficia a la persona en los problemas neurológicos y de pasada, como efecto colateral deseable, ¿verdad? Que es muy difícil escuchar el término. Estos son efectos al calce, pero no son poco importantes, sino muy importantes, ¿verdad? Porque se pueden corregir estas disfunciones fisiológicas en el paciente aparte, ¿verdad? Tratamientos alternativos, vamos a clasificarlos como suplementos alimenticios naturales o nutracéuticos y otras terapéuticas, vamos a decir, nutrientes, vitaminas, minerales y todo lo que podemos ingerir para completar pues sí, la cuota diaria que necesitamos de cada elemento químico para que la cosa vaya bien, para que haya buena nutrición y buena función. Antioxidantes o neuroprotectores y quelantes que eliminan los metales pesados básicamente del cuerpo. Aquí están los oligoelementos, los omegas, 369, el DMSO, la zeolita y otros, porque hay muchos. Aquí los expertos son la doctora Lina Portillo y Eli Ojeda. Ellos son especialistas en esta rama precisamente. Y también contamos aquí como tratamiento alternativo muy considerablemente poderoso para regular funciones y recuperar un desequilibrio en la salud, la homeopatía, la herbolaria. Seguimos pensando que todas las medicinas que necesitamos están en la naturaleza, ¿no? Así Pero es. la herbolaria pues ha sido muy menospreciada y muy, digamos, minimizada por la competencia comercial que existe cuando se trata de vender medicinas que el hombre fabrica artificialmente. Ahí la Así vamos a es. dejar. Reconstructores celulares, pues los campeones, los factores neurotróficos, que a la fecha ya se conocen más de 100, son proteínas de relativo bajo peso molecular que se producen regularmente en nuestras células. Y las de todos los vertebrados superiores, también los animales mamíferos superiores tienen este sistema prácticamente idéntico al humano, como el de las hormonas, ¿verdad? Y que promueven básicamente estos factores neurotróficos 3 efectos en las células. Primero, supervivencia. Se ha hecho investigación científica y enseguida vamos a ver una diapositiva que lo ilustra visualmente, es muy interesante. La presencia de los factores neurotróficos en un tejido neuronal garantiza su supervivencia primero que nada. Si secuestramos con anticuerpos específicos, quitamos esos factores neurotróficos, al día siguiente prácticamente se mueren todas las neuronas que estaban en el tejido experimental. O sea que son indispensables para que sobreviva la célula, primero que nada. Enseguida, segundo efecto, son necesarios para que aparte de estar viva, funcione bien. Y esta función, tratándose de la neurona, pues se traduce directamente en la producción de neurotransmisores, que son las sustancias que le permiten comunicarse con otras células, que es la base de su función, ¿verdad? La sinaptogénesis.
Y tercer efecto, les permite a las células, el factor neurotrófico, crecer ramificaciones dendríticas, desarrollarse y conectarse con otras células para integrarse a una red funcional y poder realizar una cierta función, ¿verdad? Valga la redundancia. Esta capacidad de crecer y conectar e integrarse a la red funcional es lo que necesaria e indispensablemente tiene que suceder para que un niño que tiene, por ejemplo, secuelas de hipoxia perinatal y un desarrollo limitado en tal o cual función, recupere o adquiera por primera vez esa estructura, esa plataforma celular que necesita para entonces instalar la función, ¿verdad? Es indispensable. Esta tercer facultad que le dan los factores neurotróficos a las células de crecer y conectar y funcionar, ¿verdad? Ahora, ¿qué tal en la rehabilitación de los adultos que ya tienen integradas sus funciones y viene un agente externo o una enfermedad, un agente interno y daña su sistema nervioso? Bueno, también es indispensable esta tercera facultad que los factores neurotróficos le dan a la célula de crecer y conectar para reparar el daño y aspirar a recuperar la función perdida, ¿verdad? Entonces, estas tres facultades se ilustran aquí. Esta es una fotografía a la izquierda del grupo control, a las células, bueno, vamos a decir no control, más bien sería aquí como el experimental, porque es a las neuronas que les quitamos el factor neurotrófico con anticuerpos específicos. Y el grupo de la derecha es el que le dejamos los factores neurotróficos. Entonces, la supervivencia, pues es bien clara. ¿Dónde hay más células? Pues del lado derecho. Del lado izquierdo ya las que se ven oscuritas, pues ya se murieron. Las blancas brillantes son las que están vivas, más vivas, ¿verdad? Y luego, primera cosa que se demuestra, la supervivencia. Si está presente el neurotrófico en el lado derecho, hay más supervivencia que en el lado izquierdo que ya no está presente o en mucha menor cantidad. La segunda facultad, producir neurotransmisores y funcionar. Bueno, eso se miden con un estudio bioquímico, pero sí se manifiestan en el tamaño de las células, ¿verdad? Sí están más grandes las células de la derecha. Hay más células grandes blancas que en el lado izquierdo. Y la tercera, que es crecer ramificaciones y conectar con otras células para integrarse a una red funcional, pues también se observan más vías, ¿verdad? Más ramificaciones dendríticas del lado derecho que del lado izquierdo. Entonces, esta es una fotografía de microscopio electrónico muy antigua, de las primeras que se obtuvieron, donde se demostraron estos efectos. Ahora, en personas sanas, voy a comentar rápidamente esta diapositiva y vamos a terminar aquí la primera parte de la conferencia. Hay una segunda parte muy interesante que va a tratar sobre un tour por la página de Neurodic para que el público asistente sepa dónde está la información y para qué es útil. Perfecto. Y la sesión de preguntas y respuestas, pues que es yo creo que lo más esperado por las personas que eventualmente asistieron porque tienen un problema en su familia, en sus amigos, compañeros de trabajo, y entonces quieren saber si hay posibilidades de rehabilitación, ¿verdad? En Perfecto. personas sanas, ¿qué pasa si una persona sana toma el suplemento? Bueno, básicamente como el suplemento, sus sustancias activas que son neurotróficos se acoplan a las células por un sistema que se llama de receptores específicos en la membrana celular. Esto hace que el efecto vaya exactamente donde se necesita y las células que están bien conectadas, íntegras y sanas, prácticamente dejan pasar el factor de crecimiento. O sea, no hay efecto ahí. Entonces dice uno, bueno, ¿y si una persona sana se lo toma? ¿Tiene algún beneficio? Bueno, sano es un término muy exigente, ¿verdad? Porque hay muy pocos cerebros humanos. Menos del 5% de los cerebros están íntegros, completos y sanos. De manera que serían esos los que menos afectados
o menos beneficio recibieran si fueran administrados estos suplementos alimenticios en esas personas. Pero esas personas están muy escasas en el mundo. Casi todos nosotros, y me cuento yo, entre los que tenemos, pues por ahí, unas zonas de la corteza cerebral especialmente, que no están al 100% desarrolladas y unas que están un poquito por encima del 100%, llamando al 100% a lo que es un promedio normal, ¿no? Por eso existen habilidades en la gente, ¿no? La persona que es buen orador, nada más no lo pongan a correr porque, ¿no? El buen corredor no lo pongan a hacer cuentas, ¿verdad? Y al buen contador, pues no lo pongan a hablar. Una cosa así, ¿verdad? Los tres se consideran sanos y los tres funcionan, pero hay una habilidad bien clara en las personas y otras funciones en las cuales está por debajo del promedio, ¿no? Precisamente por esto, por esta, vamos a llamarle, maduración irregular de la corteza cerebral, ¿no? Bueno, entonces, si la mayoría, si el 95% estamos ahí, o un poco más, entonces si tomamos un suplemento alimenticio de este tipo, factores neurotróficos, sí voy a recibir un beneficio en esas zonas que están por debajo del 100. Voy a experimentar un desarrollo y va a subir mi habilidad. O sea, me voy a volver más bueno, digamos, mejor para lo que era un poco malito, ¿verdad? Y para prevenir, dada la condición social que vivimos, en la que a lo mejor no tenemos ni los nutrientes ni los hábitos necesarios, sino que al contrario, también nos puede ayudar, ¿o no? Claro, sí, por supuesto. Vamos a decir que optimiza la función de la corteza cerebral y tiene un reflejo, un beneficio bien claro en la resistencia y vitalidad física y mental. Por ejemplo, las personas que tienen una jornada de trabajo pesada y ya saben cómo terminan de cansados después de esa jornada, sin suplementos, si se toman un suplemento, pues se van a dar cuenta que después de una jornada que conocen perfectamente bien, están menos cansados y tienen más fuerza para seguir. O sea, da una extra Claro, dosis de vitalidad, tanto física como mental, ¿verdad? Optimiza el estado de ánimo. También en el ánimo se refleja un beneficio clarísimo, ¿verdad? Más optimismo, más ecuanimidad, tranquilidad, capacidad de flexionar, de adaptarse, mejor disposición y adaptabilidad, vamos a decir. Restablece los niveles funcionales óptimos de la memoria, la atención y el aprendizaje, que son básicos para cualquier cosa que hagamos como ocupación, ¿verdad? Ya sea que estudiemos o que en el trabajo nos den un curso, cualquier cosa que demande una buena memoria, atención y aprendizaje, pues se va a ver beneficiada directamente, bien claramente. Regula el apetito, los ciclos del sueño y la función inmunológica, que básicamente pues es la plataforma de la salud cuando uno piensa en tantos problemas de los cuales el sistema inmunológico nos mantiene salvos, ¿verdad? El sistema inmunológico es pues una plataforma básica para la buena salud. Y optimiza cualquier función que esté por debajo del desempeño normal, especialmente las funciones mentales superiores. Y importantemente previene el deterioro prematuro, que con la vida moderna que llevamos tan ajetreada y con tantos, digamos, eh, con tantas agresiones al sistema nervioso, ¿verdad? De todo tipo, pues nos previene el deterioro prematuro y también de las enfermedades degenerativas. Muy bien, pues aquí terminamos la primera parte de perfecto. la conferencia. Enseguida habrá una segunda parte donde ya viene este tour por la página de Neurodic y la sesión de preguntas y respuestas. Muy Muchas bien. gracias por su atención. ¿Alguna pregunta, Eli? No, bueno, vamos a esperar a la sesión, a que ya vengan todas las preguntas que se vienen anotando durante el curso de tu exposición y a lo mejor algunos comentarios que en un momento haré. Perfecto. Muchas gracias. Estamos pendientes para la segunda parte. A ti, Sergio.